Jurídicas Luis Enrique Moreno Rodríguez, director de la empresa Rimora, quien nos presentará el tema reducción de riesgos de incobrabilidad desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Hola, muy buenos días, Mariana. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Sí, buenos días. Sí, te escuchamos, Luis. Adelante. Oh, claro, gracias. Bien, pues muy buenos días a todos. Nuevamente gracias a Mariana y a Diak por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros, de la experiencia y de las actividades, de los consejos y la información que podemos en determinado momento aportar para ustedes. Como bien lo comentó, el tema que nosotros queremos tocar, que queremos compartir con ustedes, es la reducción de riesgos de incobrabilidad desde el punto de vista jurídico. Hablamos y queremos hacer énfasis en la palabra reducción porque, bueno, obviamente entendemos que como en toda actividad de la vida es prácticamente imposible eliminar los riesgos, ¿no? Riesgos de cualquier situación, ¿no? De cualquier accidente, de cualquier situación desfavorable. Entonces, aquí lo que nosotros pretendemos con este tema es desde el punto de vista, pues, legal, en el cual nosotros participamos y del cual tenemos nuestra formación. Bueno, pues darles algunos consejos, algunas recomendaciones que pudieran ser de utilidad para en determinado momento pues mantener una cartera más sana. Eh, Les platico quiénes somos para entender bueno, un poquito el porqué de este tema. Nosotros somos un conjunto de abogados y profesionistas especializados en derecho mercantil, con amplio dominio de técnicas de presión y negociación de adeudos, cuyas características y vencimientos representan retos específicos para su atención y solución. Bueno, pues esto claramente nos indica que, bueno, estamos interviniendo en la parte de la cobranza o la recuperación ya desde un punto de vista extrajudicial o judicial, una vez que la empresa, el departamento de crédito y cobranza, finanzas o inclusive a veces la misma área comercial, lleven a cabo pues todas las acciones necesarias para poder recuperar el adeudo de manera interna, de manera administrativa, si lo queremos llamar así. Y bueno, en caso de que esto no suceda, bueno, es aquí donde nosotros iniciamos nuestra intervención. Es por ello que, bueno, lo que queremos compartir con ustedes de inicio es, bueno, ¿cuáles son las principales causas de incobrabilidad que nosotros identificamos o por qué razones en determinado momento para nosotros es imposible o inviable recuperar un adeudo ya en una instancia legal? Entendemos obviamente que en un primer proceso ustedes como empresa llegaron a un punto de choque en el cual, bueno, ya no se pudo llevar a cabo la recuperación. Se inicia una gestión ya con un enfoque plenamente legal. Y bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Vamos a ver las causas para posteriormente poderles ofrecer algunas recomendaciones o poderles compartir algunos consejos que estimamos pudieran ser de utilidad para poder mejorar este proceso de cobranza y evitar, obviamente, pues la aparición o la generación de cuentas incobrables. La primera causa con la que nos encontramos y que nos impide llevar a cabo una recuperación, vamos a hablar aquí en este caso tanto de la etapa extrajudicial y la judicial, es un deudor ilocalizable. Muchos de ustedes, si manejan cobranza o han participado obviamente en este proceso, desde sus diferentes áreas, eh, pues habrán escuchado, les habrá tocado eh, tener o presenciar este tipo de situación en cuanto a que, bueno, pues tenemos un crédito que en determinado momento no hemos podido recuperar. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de un deudor que ya no tenemos localizado. Aquí principalmente hablamos de un deudor ilocalizable físicamente. Se puede dar que el deudor
no lo tenemos localizado físicamente y lo tenemos localizado a lo mejor telefónicamente, pero el poder realizar llamadas o tener un contacto vía correo electrónico, llamadas, sin que podamos o sepamos exactamente en dónde se encuentra ubicada la empresa, nos complica mucho en un porcentaje muy elevado la recuperación de cartera. ¿Por qué? Pues porque al final si llegamos a una instancia en la que no obtenemos una respuesta favorable, bueno, tendríamos que incrementar el nivel de presión y esto es imposible si no los tenemos ubicados físicamente. En el plano judicial tiene también otras implicaciones, pero bueno, ahorita lo vemos a detalle. Eh, Otra de las causas que generalmente se presentan es la deficiencia o falta de documentación, es decir, todo lo que implica el soporte de nuestras operaciones y de cómo llevamos a cabo el seguimiento desde el acordar las condiciones comerciales, las condiciones en las que vamos a trabajar, hasta cómo vamos a llevar a cabo el proceso de pago de nuestras facturas. La tercera consecuencia o la tercera causa de incobrabilidad con la que nos encontramos es la insolvencia del deudor. Eh, en este caso, bueno, hablamos de una empresa o de una persona física, la cual pues, probablemente sí la tengamos localizada físicamente, tengamos la documentación idónea o la documentación mínima para poder requerirle por cualquiera de las vías que la ley nos permite, pero bueno, en determinado momento, pues la empresa ya no presenta una liquidez, ya no tiene una solvencia o quizás nunca la tuvo para poder hacer frente a sus obligaciones de pago. Entonces, podríamos llegar inclusive a una instancia judicial en la que estaríamos demandando, pero bueno, pues al final no tendríamos que ejecutar o que embargar. Y bueno, por último hablamos de la falta de seguimiento, que esta causa, bueno, eh, pues ha venido incrementando de alguna manera o hemos venido dándole un poco más de importancia porque si bien pareciera no tener tanta gravedad, pareciera ser algo corregible, algo subsanable de una manera sencilla y con consecuencias a lo mejor no tan trascendentales, la realidad es que sí, porque esta falta de seguimiento no es solamente desde el punto de vista de la cobranza, sino dentro de todo el proceso. Entonces, en algún momento pudiera ser en sí misma una causa de cobrabilidad o podría venir acompañando cualquiera de las tres anteriores para finalmente pues llegar a este resultado que pues obviamente no estamos deseando, ¿no? Ahora vamos a platicar un poquito de lo que nosotros, ya una vez que tenemos identificadas estas causas, estos impedimentos para poder llevar a cabo una cobranza ya en las instancias finales desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Estamos muy conscientes de que es complicado, es un proceso que quizá debemos ir trabajando, que debemos de irnos concientizando y debemos poco a poco de ir aprendiendo o de ir incorporando, ¿no? A nuestras políticas, pero lo que queremos es precisamente generar esta conciencia, ¿no? Generar este conocimiento del impacto que tiene este tipo de situaciones y por ello, bueno, aquí pasamos al punto de lo que nosotros recomendamos para evitar caer en esta primera hipótesis de un deudor ilocalizable físicamente. Lo primero que nosotros les queremos recomendar, bueno, es debemos correlacionar la razón social con la marca y grupo o corporativo al que pertenece. Esto es decir, lo hacemos como persona física. Si alguien nos solicita algún préstamo, si alguien nos solicita algún favor de cualquier tipo, pues creo que lo que hacemos primero es analizar quién es la persona, eh, qué tipo de antecedentes tiene, es identificar exactamente con quién me voy a relacionar. Lo mismo debemos hacer con las empresas, lo mismo debemos de hacer al momento de otorgar un crédito, porque si bien pues es una venta, es crecimiento y debemos de adaptarnos o de adecuarnos al movimiento de las empresas, al movimiento industrial, sí es importante pues que identifiquemos a quién le estamos otorgando este crédito. Entonces, es importante saber, bueno, cuál es tu razón social, si perteneces a algún grupo más grande, si eres una empresa que solamente trabajas de manera individual,
Y bueno, ¿cuál es tu marca, no? Porque a veces la razón social no nos dice nada, ¿no? Pero la marca nos puede dar otro tipo de información y otro tipo de referencias, inclusive para llevar a cabo una investigación eh, que nos permita acceder a mucho más información para poder valorar el hecho de otorgar o no otorgar un crédito o bajo qué condiciones otorgar. La segunda recomendación es la verificación o inspección física inicial del prospecto. Esto es, nosotros podemos iniciar una relación comercial con alguna empresa el día de hoy y probablemente en 6 meses, en un año o en 2 años, sus condiciones o sus circunstancias puedan ir variando, ¿no? Entonces es importante el día de hoy que tú me estás solicitando un crédito, bueno, voy a ver cómo está, cómo estás tú físicamente como empresa y hablamos desde el punto, desde oficinas, o sea, desde las oficinas en la cuestión administrativa, hablamos de bodegas, hablamos de sucursales, puntos de venta, etcétera. Puede ser una labor un poquito complicada, nos puede requerir a lo mejor una inversión, pero créanme que es recomendable hacerlo. Esta inversión puede ser mucho menor que llevar a cabo una cobranza judicial o en su defecto, tener que, pues, dictaminar o determinar el crédito como incobrable. Entonces, vamos a ver cómo está tu oficina, cómo está, qué tanto personal tienes, si tienes bodegas, de qué tamaño son propias, son rentadas, cuánta maquinaria tienes, si tienes sucursales en diferentes ciudades o en la misma ciudad tienes más sucursales, vamos a ver en qué condiciones están operando, etcétera. Entonces, este es un punto importante que nos va a dar esta oportunidad de decir, ok, bueno, qué tantas probabilidades habría en determinado momento de que esta persona moral, de que esta empresa, pues se pudiera evadir o inclusive hablando también de personas físicas. El tercer punto es totalmente relacionado con el anterior. Hablamos de lo mismo, de verificar esta información, pero hacerlo de una manera periódica. Aquí nosotros les estamos sugiriendo o mencionando 3 meses. Puede ser que esto sea imposible o no sea viable, puede ser 6 meses, puede ser un año, pero lo importante es que tengamos de alguna manera monitoreada la empresa, que estemos en contacto con ellos para que sepamos cómo es que siguen funcionando respecto a este punto, ¿no? Cómo está operando la empresa, si todo sigue en orden, a lo mejor han crecido, a lo mejor se empieza a notar de alguna manera alguna problemática o alguna cuestión ahí de falta de liquidez, etcétera, o a lo mejor ya no tienen las 10 sucursales que tenían y hoy nada más tienen 3, todo eso nos va dando eh, indicadores o nos va dando señales para en determinado momento cuidar este punto, ¿no? Que la empresa siempre esté localizable de manera física. Básicamente esto es lo que nosotros podemos recomendarles. Como les digo, puede ser a lo mejor mediante visitas a través del área comercial, el ejecutivo de cuenta que esté llevando. Oye, ¿sabes qué? Voy a visitar a mi contacto, voy a verificar cómo está funcionando la bodega, cómo están, no sé, de alguna manera, no necesariamente decir y tomar fotografías, tomar medidas, obviamente esto no es a lo que nos referimos, pero sí estar de alguna manera monitoreando esta situación. Esto respecto al deudor ilocalizable, que es la primera causa que manejamos de incobrabilidad. Pasamos ahora a lo que es la deficiencia o falta de documentación, eh, que aquí es, creo que desde el punto de vista legal, pues obviamente la que más nos preocupa o nos atañe, porque bueno, aquí sí son conceptos puramente jurídicos que en determinado momento nos van a ayudar o nos van a perjudicar en el manejo de nuestro proceso de cobranza. Y bueno, lo vamos a dividir en 3 puntos, en 3 etapas. La primera es la identificación del prospecto, que como comentamos, pues debemos de saber a quién le estamos otorgando el crédito. Nosotros en la experiencia hemos tenido eh, muchísimos asuntos en los cuales otorgamos un crédito, créditos de saldos o de montos importantes, considerables, en los cuales ya en una etapa extrajudicial o judicial en la que nosotros participamos, nos damos cuenta, pues que en realidad nuestro cliente nunca supo realmente quién era la empresa o a quién le estaba otorgando el crédito, con quién estaba haciendo la operación. Y bueno, pues eso obviamente a nosotros nos limita mucho, ¿no? Porque para implementar una estrategia legal, obviamente debemos de saber a quién le vamos a cobrar.
a quién le vamos a requerir. Entonces, para identificar el prospecto, hablando propiamente de la documentación que nosotros les recomendamos que recopilemos, muchos de ustedes seguramente lo hacen, será más bien esto como un repaso, algunos quizá no lo teníamos presente, pero bueno, queremos que esté en la vista completa para que ustedes en determinado momento lo puedan valorar. El primer documento que nosotros recomendamos es el acta constitutiva de la empresa. Y esto no es solamente solicitarla, vamos a leerla, vamos a analizarla, vamos a ver quiénes son los socios, quiénes son los representantes y a qué actividad se dedican. Llega a suceder que nos solicitan un crédito, en este caso vamos a pensar, ¿no? Nos solicitan para la compra de producto, ¿no? De acero, y a lo mejor la empresa en su objetivo, pues maneja totalmente otro tipo de objetivo, ¿no? O simplemente no cuadra, y entonces ahí empezamos a tener determinadas alertas, ¿no? Por decir, bueno, híjole, el giro como que no me hace sentido de alguna manera, ¿no? ¿Quiénes son los socios? Al momento en que nosotros determinamos o identificamos a los socios, podemos darnos cuenta o también investigar si estos personajes o esta gente que se encuentra detrás de la empresa no representa algún riesgo en el sentido de que tenga algún otro tipo de manejos, algunos antecedentes de no pago o de malos manejos en cuanto a las relaciones comerciales con algunas otras empresas, ¿no? Entonces, necesitamos saber quiénes son los socios, quiénes son los que aparecen como dueños, quiénes son los representantes legales y a qué se dedica propiamente o cuál es la finalidad de la empresa. El segundo punto es garantizar las operaciones de crédito, vamos a iniciar una relación comercial en la cual yo te voy a ofrecer o yo te voy a facilitar producto, te voy a suministrar producto o te voy a prestar un servicio. Ok, bueno, vamos a garantizarlo. ¿Cuál es el documento que nosotros proponemos generalmente? Bueno, es un pagaré. La garantía puede ser diversa, puede ser una garantía hipotecaria, una garantía prendaria, etcétera. Pero bueno, lo que nosotros recomendamos de manera más práctica y que es pues más manejable, por así decirlo, para hacer efectiva la garantía, pues es un pagaré. Con esto vamos a garantizar que si yo en determinado momento pienso otorgarte un crédito por 1 millón de pesos, por 2 millones de pesos, tres, pues bueno, vamos a firmar un documento por esta cantidad y nos vamos a mantener en este margen. Con este documento vamos a tener la posibilidad de que en una situación o en una instancia de incumplimiento, pues tengamos algo eficiente para poder ejecutar y garantizar el cumplimiento de la obligación. El tercer punto es el poder notarial del representante legal. Hay que tener aquí cuidado. Muchas veces nos dan el acta constitutiva y nosotros pues damos por hecho, ¿no? Que con el acta constitutiva ya sabemos los datos de la empresa, y que ahí viene o este mismo documento contiene la información del representante legal, muchas veces lo es, sí es así, pero en otros casos no consta en el mismo documento y es necesario que tengamos la certeza de que contamos con el instrumento notarial o el instrumento que en determinado momento está definiendo o acreditando la personalidad jurídica y facultades con las que cuenta el representante legal. Tenemos que tenerlo bien identificado porque al final él es el que se está obligando y él es el que en determinado momento está eh, generando las obligaciones las obligaciones a nombre de la empresa que representa. Es importante entonces que sepa, ok, tengo el acta constitutiva, si no viene mencionado el poder y específicamente qué facultades tiene el representante legal, que tengamos bien claro que necesitamos el poder notarial, el instrumento en donde se contenga su personalidad y facultades. El siguiente punto, obviamente, bueno, es la identificación. No basta pues con decir, ok, tengo el nombre del representante legal. Creo que siempre es importante y es válido, útil ubicar físicamente a la persona. A nosotros ya en el proceso de cobranza nos ha tocado llegar a requerir empresas en las cuales no contamos obviamente con esta identificación y al momento de requerir, al momento de hacer una diligencia, nos atiende el representante legal y nos indica que, bueno, que esta persona ya no trabaja aquí, esta persona pues no tiene ninguna facultad o capacidad para dar solución o respuesta a nuestros requerimientos y bueno, pues obviamente nosotros
no tenemos esta imagen, ¿no? Este conocimiento del representante y pues en ese momento pues la gestión se complica. Entonces es importante, recomendamos inclusive, de hecho, tener entrevistas, no solamente contar con una identificación, tener una entrevista en el proceso de otorgamiento de crédito, una entrevista con el representante legal para, bueno, pues tenerlo bien ubicado, ¿no? La constancia de situación fiscal, bueno, pues eso también, que nos indica pues cómo está dado de alta, cómo está dada la empresa, cuáles son sus obligaciones y bueno, qué tipo de, o qué esperamos, ¿no? Ante qué tipo de empresa igualmente estamos enfrentándonos. Por último, el comprobante de domicilio de la empresa, y aquí sí es importante que tengamos claro que es fiscal y comercial. Eh, como todos sabemos, podemos tener un domicilio fiscal en determinada dirección y bueno, tenemos también eh, nuestras sucursales o tenemos áreas en las cuales manejamos ya toda la parte comercial. Entonces, lo importante es identificarte en dónde te puedo localizar, dónde te encuentras ubicado, en dónde operas y de qué manera operas, ¿no? Entonces, a veces decimos ya tengo su comprobante de domicilio y es el domicilio fiscal y bueno, pues en realidad ahí llegas y es una oficina muy pequeña o pues no encuentras prácticamente ninguna persona representante de la empresa, ¿no? Estamos hablando aquí, obviamente, de los casos en los cuales se genera la dificultad para cobrar, ¿no? En condiciones normales, pues no llegamos a tener ningún problema en este sentido, pero estamos hablando de cómo evitar llegar a estos casos que pueden ser pocos, pueden ser muchos, dependiendo de cada empresa, pero bueno, evitar o reducir este tipo de clientes, ¿no? Entonces, el comprobante de domicilio es importante, tanto el fiscal como todas aquellas oficinas o todas aquellas sucursales en las cuales te podamos identificar o te podamos encontrar. Esto es lo que nosotros recomendamos en lo que refiere a la documentación para identificar a nuestro prospecto antes de llevar a cabo o antes de iniciar una relación comercial y otorgar un crédito. Ahora vamos a pensar que todo esto se cumple bien, que de alguna manera nosotros estamos tranquilos, que estamos convencidos de que la empresa representa un buen negocio, o en su defecto, aunque por ahí podamos tener algún punto que no nos convenza al 100, pero bueno, queremos y tomamos la decisión de correr el riesgo y de iniciar relaciones comerciales. Pasamos a una segunda etapa de documentación ya como tal de las operaciones, ¿no? Y de la relación comercial, en la cual todo esto se reduce a una recomendación principal, que es la elaboración del contrato. La elaboración de un contrato, todo lo que vamos a manejar, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a iniciar, de qué manera te voy a suministrar el producto, de qué manera me lo vas a solicitar, cómo vamos a trabajar en general, es importante plasmarlo en un contrato. ¿Cuál es la importancia de plasmarlo en un contrato? Que vamos a ir reduciendo o vamos a ir cerrando las puertas para posibles incumplimientos, para interpretaciones ambiguas, para dudas, para diferencias en cuanto a lo que yo dije o lo que yo entendí, como en toda comunicación, es importante que tengamos claro y estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y con este documento al final, si llegamos a una instancia judicial, pensando como una última etapa, vamos a dejar esto al criterio o a la interpretación del juez. Entonces, mientras menos ambiguo sea nuestro procedimiento, mientras menos se preste para diferentes interpretaciones, pues estamos en una mejor condición de recuperar nuestro crédito. Entonces, recomendación principal, elaboremos un contrato que puede ser un contrato de 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, dependiendo de cada operación o de cada eh, acuerdo que estemos realizando, pero que es recomendable que esté ahí, que esté firmado efectivamente por el representante legal, que nos cercioremos que esté firmado por el representante legal y no a lo mejor por alguna otra persona que no tiene las facultades como nos ha llegado a suceder. Entonces, eh, primero que nada es la elaboración del contrato y qué es lo que debemos plasmar ahí, qué es lo primero que debemos plasmar en este contrato, es como punto número 1 es el reconocimiento expreso
del inicio voluntario de una relación comercial entre ambas partes. Esto es importantísimo. Es uno de los puntos en los cuales al momento de llegar ante un juez, es lo primeritito que el juez debe tener claro. Es decir, podemos tener facturas, podemos tener órdenes de compra, podemos tener diversos documentos, pero todos deben de tener una coherencia y una secuencia para que al final el juez confirme que existe, que se interpreta y se acredita que existe una relación comercial entre ambas partes. Eh, Muchas de las razones por las cuales a veces no se llega o no se tiene éxito en las demandas es por este punto, porque no logramos acreditar la relación comercial. Tenemos facturas en las cuales no tenemos una firma de recibido del documento de revisión, tenemos facturas o remisiones en las cuales firma, pero firma una persona sin apellido, en la cual no se le pone fecha. Entonces tenemos aquí una serie de cosas que si no contamos con un contrato, debemos acreditarlo con toda esa documentación que tenemos y generalmente tiene muchas deficiencias o es muy ambigua. Entonces, la recomendación es, elaboremos un contrato en el cual dejemos claro que estamos de manera de mutuo acuerdo iniciando una relación comercial. El segundo punto, ya que tenemos claro que queremos que vamos a iniciar operaciones, que vamos a iniciar esta relación, pues vamos a describir de manera detallada y puntual el proceso del suministro del producto o la prestación del servicio, eh, dependiendo obviamente de cuál sea nuestro giro, ¿no? Pero la finalidad es, vamos a definir exactamente cómo es que tú me vas a solicitar la mercancía, eh, por qué medio me vas a solicitar la mercancía, vamos a manejar una cotización, vamos a manejar una orden de compra, vamos a manejar determinado documento para la entrega, requiere de una, dos o tres autorizaciones, quién recibe, cómo debe constar la recepción de la mercancía, etcétera, para que a final de cuentas igualmente vayamos disminuyendo las posibilidades de salida para el deudor al momento de que ya sí me entregaste, no me entregaste en tal lugar, no cumpliste con este requisito. Al momento de que nosotros lo plasmamos en un contrato, ya no hay lugar a interpretación distinta. Vamos a hacerlo de la manera en que lo definimos y así es como se va a llevar a cabo el proceso. Y de esta forma es como el mismo juez lo va a interpretar. Entonces, esto es de mucha utilidad ya en todos los sentidos, pero pensando ya en una instancia judicial. Finalmente, también es importantísimo, perdón, que describamos de manera detallada el proceso de facturación y pago, aplicando los mismos criterios. ¿Cuál es el contacto? ¿Quién es la persona o el área con la cual yo voy a llevar a cabo el trámite de revisión de mis facturas? ¿Quién en determinado me va a dar respuesta? ¿Cuánto tiempo estamos pactando para que tú me cubras la factura, para que me la liquides? ¿O cuánto tiempo en su defecto vamos a manejar para una aclaración, para un reclamo, para cualquier situación que en determinado momento nos pueda detener el pago de la factura o nos pueda afectar para este proceso? Vamos a definirlo y vamos igualmente a dejar ante qué contacto, por qué medios lo vamos a hacer, si es vía electrónica, si tiene que ser alguna cuestión física, si debe de contar igualmente con autorizaciones, etcétera. Vamos a definir exactamente cuál es este proceso de pago. Y una vez que lo tengamos perfectamente claro, las consecuencias pues van a ser las mismas, ¿no? Si tú me incumples, si tú me incumples, bueno, vamos a llevarlo a la instancia judicial y ya no habrá pues margen para que la interpretación pueda variar, ¿no? Tenemos perfectamente definido de qué manera vamos a realizar o a dar el seguimiento de pago de estas facturas. Esto es importantísimo, les repito, el contrato es algo que en verdad nos facilita y nos incrementa en una medida impresionante las posibilidades de recuperación, tanto extrajudiciales como judiciales. Y bueno, pues en este punto es lo que nosotros podemos recomendarles para mantener o mejorar la cuestión de la cartera vencida. El último punto, pues hablamos de proteger jurídicamente las negociaciones. Nuevamente estamos hablando de documentos.
de qué documentación nos funciona para este efecto, ¿no? Pensamos que ya identificamos a nuestro prospecto, decidimos trabajar con él, estamos ya trabajando en operaciones y en determinado momento pues tenemos ya algún tema o algún retraso en pago, algún foco rojo que ya nos tiene por ahí con una cuenta pendiente de pagarse. ¿Qué recomendamos? Obviamente estamos llevando a cabo una gestión de cobranza, la estamos efectuando. Nos ha tocado ver que la gestión se maneja telefónica, obviamente es uno de los medios más comunes. Manejamos gestión telefónica, manejamos correos electrónicos, manejamos algunos otros medios como ahora el WhatsApp, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una interacción con el deudor, la cual no vamos documentando en todos los casos o no lo hacemos de manera completa. Hablamos por teléfono con el cliente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tuve este problema, lo voy a verificar con mi jefe o vamos a checar con el área correspondiente y pues te estaríamos a lo mejor pagando en tal fecha y esto se queda en una llamada, lo cual si funciona y se cumple, pues no hay ningún problema, pero ¿qué pasa en estos casos que no se cumple y son llamadas y llamadas y llamadas? Vamos a documentar lo que estemos haciendo, vamos a darle una secuencia y vamos a tener un historial y un antecedente de nuestra labor de cobranza como empresa, porque también en una demanda esto es importante acreditarlo. Si tenemos el contrato, pues estamos con mucho a nuestro favor, pero desafortunadamente en la mayoría de los casos no se cuenta con contrato. Entonces, vamos a ir documentando todo lo que estamos hablando y lo que vamos acordando en el proceso de cobranza. Entonces, primero, tener presente que todo esto vamos a plasmarlo en correos, vamos a tener eh, un soporte íntegro en el que mencionemos el saldo o tal cual que me debes, con qué documentos está integrado, el desglose del mismo y estarlo recordando y recordando y reafirmando dentro de este proceso. Hicimos la llamada, ok, te escribo un correo en el cual confirmando lo que platicamos hace un momento vía telefónica, de acuerdo a la deuda que tenemos por determinada cantidad, que consta de determinadas facturas, el acuerdo es y bueno, quedamos en espera del seguimiento. Entonces vamos documentando esta labor que nosotros llevamos a cabo para que esto lo pueda visualizar el juez también y entienda o corrobore que efectivamente la deuda existe y que hemos estado requiriéndolo desde determinado tiempo. Esto es, digamos, en el día a día, ¿no? Lo que podemos hacer. Ahora, si vamos tenemos alguna negociación, algún compromiso en el cual, oye, mira, sí te voy a pagar, pero pues te puedo pagar de esta manera, te puedo pagar en parcialidades, te puedo entregar algún bien, no sé, alguna propuesta que pueda existir respecto a uno de estos clientes, pues vamos a documentarlo. La mejor manera de hacerlo, pues obviamente es con un pagaré. Nuevamente sugerimos el pagaré. ¿Por qué? Porque es un documento autónomo, es un título ejecutivo y es un documento que bueno, podemos hacer efectivo y podemos ejecutar desde el momento en el que lo presentemos para cobro, ¿no? No tenemos esta obligación que mencionábamos anteriormente de acreditar la relación comercial. El adeudo se da por existente de manera automática y bueno, pues ya podemos llevar a cabo un proceso más sólido y mucho más rápido también por lo general. Entonces la recomendación es, si tú me dices que me vas a pagar en 3 exhibiciones, bueno, fírmame 3 pagarés, ¿no? O si me dices que me vas a pagar una sola exhibición, pero a lo mejor en un periodo de 2 meses, 3 meses, fírmame el pagaré. Sabemos que es complicado, pero bueno, si lo tenemos presente y mantenemos la intención de garantizarlo y de tenerlo, de considerarlo, a lo mejor si hoy en día lo intentamos 10 veces y solamente nos lo firman 2, probablemente al insistir y tenerlo dentro de nuestras políticas, estaremos mejorando este porcentaje y bueno, pues por lo consiguiente, protegiendo de una mejor manera las negociaciones que vayamos llevando a cabo. ¿Qué pasa si no nos quieren firmar el pagaré, como suele suceder? Ok, bueno, no me firmes un pagaré, pero vamos a firmar un convenio de reconocimiento de adeudo y compromiso de pago. Entonces, con este documento nos da ciertas herramientas desde el punto de vista legal, es mucho mejor que no contar con nada,
y nos da nuevas herramientas que no son quizá tan fuertes como las que nos brinda un pagaré, pero que sí nos sirven, nos son de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque estamos plasmando en un documento que efectivamente te reconozco el adeudo, este estado de cuenta que tú me manejas, efectivamente lo debo, lo reconozco y bueno, pues me comprometo a pagarlo de determinada manera, ¿no? Entonces, esto nos sirve como muy buen soporte para poder realizar una gestión de cobranza tanto extrajudicial como en un último paso, lo que es la cobranza judicial. Esto, pues es a grandes rasgos lo que nosotros queremos compartir en lo que refiere a la documentación, a esta causa que vimos de inicio, y a nosotros como abogados, pues nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho que ustedes o que las empresas, nuestros clientes, pues nos aporten todas este soporte, estas bases para poder elaborar la estrategia de cobranza más adecuada y más efectiva. Pasamos al siguiente tema, bueno, al siguiente punto que habíamos manejado también al inicio, que es la insolvencia del deudor. Eh, pues esta podemos identificarla igualmente desde el inicio y nos han llegado o hemos tenido muchos casos en los cuales no se verifica, como lo habíamos comentado, no se hace la inspección física, no se visita al cliente, no nos tomamos el tiempo para en determinado momento identificar, saber con quién vamos a trabajar y probablemente desde el inicio ya era una empresa que a lo mejor no tenía capacidad de pago para el crédito que le estábamos otorgando, pero no hicimos esta labor de identificar a la empresa, identificar al prospecto, medir sus capacidades y bueno, pues se nos presenta esta situación de la insolvencia. Y como les decía, podemos tener la documentación, poder estar ubicado físicamente, pero al no tener con qué pagar, realmente nos va a representar un gasto el tratar de recuperar esta cuenta y al final no lo vamos a lograr. Entonces, el primer punto aquí, la recomendación nuevamente, hacemos énfasis, verificar físicamente en dónde se encuentra, cómo se encuentra, qué condiciones tiene. De alguna manera esto nos ayuda para imaginarnos, darnos una idea de cuál es la capacidad que tiene. Sabemos que de todas maneras puede existir un riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, puede parecer una empresa muy estable, con una solvencia determinada y a lo mejor, pues, por dentro de la empresa, pues, los números son diferentes, ¿no? Pero volvemos al tema de que, bueno, lo importante es que tengamos las mayores referencias, la mayor información, para que al final de cuentas nuestra decisión esté lo mejor soportada posible. Entonces verifiquemos físicamente cómo está trabajando la empresa y cómo está operando. En el segundo punto son las referencias comerciales. Generalmente lo que hacemos es pues hacer una llamada rápida y nada más pues con la intención de que sí me digan que lo conocen y con eso nos quedamos. No, vayamos un poquito más allá, preguntemos más, averigüemos sobre el comportamiento, veamos qué tipo de referencias comerciales nos dan. A veces nos otorgan referencias que no cuadran mucho con el giro de la empresa que nos está solicitando el crédito, o nos dan referencias de empresas que nunca contestan o solamente un celular. Son muchos detalles, ¿no? Que al final debemos de asegurarnos, debemos de hablar con la empresa, con la referencia, debemos de estar tranquilos y que nos quede claro, pues, cuál es la información que nos va a proporcionar del prospecto para poder tomar la decisión más adecuada. Dedicarle su tiempo, no solamente hacer una llamada para decir lo conoces o no lo conoces, no, cómo trabaja, cuánto ha tenido algún atraso en pagos contigo, cuál es el importe que tiene de crédito contigo, qué plazo de crédito le estás dando. A lo mejor a mí me está pidiendo 2 millones de crédito y sus referencias comerciales me dicen yo manejo 100,000 pesos de crédito y a veces se me atrasa. Entonces ahí ya estamos teniendo una variación importante, un foco rojo para decir, bueno, 2 millones contra 100,000 y de todas maneras te estás atorando, estás teniendo retrasos, ¿por qué son los retrasos, etcétera? Vamos a tratar de hacer esto a detalle, de hacer la conciencia para poder entender o saber si es recomendable o no en determinado momento trabajar con esta empresa o correr el riesgo de otorgarle un crédito. Y finalmente, ya en la parte en la que nosotros estamos trabajando, ya decidimos que le otorgamos el crédito, pues vamos a analizar de manera puntual
cuál es su comportamiento durante nuestra relación o durante las operaciones que manejamos con ellos. Eh, Pareciera esto obvio, pero desafortunadamente nos han tocado muchos casos en los cuales eh, determinado cliente se atrasa, por decirlo, el día de hoy se atrasa y ya tiene una factura vencida. Pasamos al siguiente mes y se le vuelve a facturar, pasa un siguiente mes y se le vuelve a facturar, y de repente llegan con nosotros ya con un atraso de un año, en el cual, bueno, nosotros decimos, bueno, si ya tenías una falta de pago, ¿por qué seguirle facturando, no? Entendemos que a veces van implícitas muchas cuestiones de la relación comercial, algunos temas por ahí comerciales que, bueno, nos llevan a este tipo de decisiones o nos llevan a esta situación. Pero al final, si ya tenemos ese problema, ¿por qué seguirle facturando? O sea, aquí la recomendación es, desde el momento en el que me incumpliste, pues te detengo el suministro, ¿no? Te detengo la línea de crédito, vamos a hacer las aclaraciones que correspondan, vamos a determinar cuál es la situación de la empresa, que no esté por ahí en algún tema legal complicado, alguna cuestión de concurso, que no se nos vaya a desaparecer, por qué está habiendo este retraso. Y posteriormente, una vez resuelto, pues definimos si vamos a continuar facturándoles, si vamos a continuar vendiéndoles, porque como les comento, pareciera algo lógico o algo obvio, pero desafortunadamente son muchos los casos en los cuales se continúa facturando un mes, otro mes, dos, tres, cuatro, cinco, 6 meses, un año, y el adeudo que originalmente era a lo mejor de 300,000 pesos, pues ya lo llevamos en 1,5 millones, ¿no? Entonces, es importante esto. El comportamiento de pago durante la relación comercial, vamos monitoreándolo, vamos haciendo caso a los focos rojos por ahí a las alertas que se nos vayan presentando, y con esto vamos a evitar caer en esta causa que es encontrarnos con un cliente al cual tenemos todo para cobrarle, pero desafortunadamente pues no cuenta con la liquidez para poder, pues la liquidez, ahora sí que para liquidar el saldo pendiente, ¿no? Entonces, aquí, con esto, pues concluimos las tres principales, ¿no? Las tres causas que principalmente nos encontramos. Y como les decía, bueno, tenemos una cuarta que en sí misma llega a ser también una causa de incobrabilidad, porque, bueno, pues no hablamos aquí solamente de la parte de la cobranza, el proceso de cobranza. Aquí hablamos de una falta de seguimiento en general, ¿no? O sea, el asunto se nos puede volver incobrable en cualquier parte del proceso de la operación con el cliente. Mencionamos aquí, pues, la parte de la atención al cliente, en la cual, bueno, pues, hay empresas que tenemos como tal un área específica de atención al cliente, habemos otras que no, pero bueno, siempre hay alguien que en determinado momento está pendiente de este tipo de situaciones. Entonces, desde esta parte es ver que todo esté en orden, que el proceso esté caminando, que estemos funcionando bien, que estemos cumpliendo con nuestra parte, y que nuestro cliente no tenga por ahí ningún tema, algún reclamo, alguna necesidad que no estemos cubriendo, que en determinado momento se pueda reflejar en una falta de pago o en un retraso en el pago. Entonces, desde ahí partimos, desde la atención al cliente, cumplir de manera puntual con lo que hemos acordado. Y dentro de este proceso de atención al cliente, se llegan a presentar en muchas ocasiones algún reclamo, alguna cuestión que no queda clara, alguna información que nos hace falta, algún documento o soporte que nos presentamos, y en ese proceso también se nos va quedando mucha información fuera, tenemos, por ejemplo, movimiento o cambio de personal, y se va perdiendo información, se van perdiendo documentos, se va perdiendo soporte, y conforme vamos avanzando, pues se van sumando pequeños detalles que finalmente nos llevan a no poder requerir el pago, ¿no? Oye, nunca entregué, nunca me firmaron esto, o me firmaron, tenía este documento y se nos extravió, no encontramos las facturas firmadas. O sea, existen una serie de situaciones ahí, o simplemente el cliente nos pedía que le dijéramos por qué se realizó este cobro, por qué se llevó a cabo este movimiento, por qué se aplicó determinado cargo, etcétera, y no lo hacemos. ¿Eso a qué nos lleva? Que la factura se quede detenida y se va quedando detenida y se va quedando detenida, y llegamos
a plazos que pueden ser en verdad increíbles, ¿no? Llegamos a plazos de un año, de 2 años, que cuando se va uno hacia adentro, al momento de llevar a cabo la gestión, te das cuenta que lo único que el cliente pedía era determinada información para poder justificar el trámite de pago de la factura y de ahí lo destrabamos. En el mejor de los casos y en otros casos ya no rescatamos la información, ya no rescatamos la firma o ya no rescatamos el documento y por lo tanto la factura o el documento pues se va para. Se determina como incobrable y bueno, genera la pérdida. Entonces, es desde el inicio, la recomendación es desde el inicio, tengamos mucho cuidado, mucha atención, pongamos atención al proceso que estamos manejando. Y finalmente aquí lo que les recomendamos nosotros a nuestros clientes es, bueno, fija un plazo, establece un plazo razonable, un plazo en el cual tú vas a llevar a cabo una labor de cobranza como empresa, sea cual sea tu procedimiento, si tienes un área especializada o un área particular de cobranza, si lo haces a través de llamadas telefónicas exclusivas o también tienes la oportunidad de visitar al cliente, etcétera. Pero fija un plazo en el cual si ya no tienes una respuesta, pues tomes otras medidas. Hablamos de que les estamos recomendando nosotros generalmente por muy tardado, en 6 meses, pensar en una cobranza extrajudicial. La cobranza extrajudicial pues tiene muchos beneficios respecto de la cobranza que ustedes llevan a cabo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un tercero. Estamos hablando de un cambio en la manera de acercarnos y obviamente de un enfoque eh, puntualmente legal, ¿no? Los argumentos son diferentes y rompemos este círculo vicioso que se llega a generar entre ambas empresas en el cual a lo mejor ya llevamos tiempo trabajando o en su defecto, pues a nivel personal tenemos una buena relación y no queremos desgastarla. Entonces, al momento de llevar esto a una cobranza extrajudicial con un tercero, pues rompemos esta dinámica y tenemos posibilidades de limpiar el proceso, por así decirlo, o depurarlo con la finalidad de llegar a algún acuerdo favorable para poder recuperar al menor costo lo que a estas alturas pues ya tenemos perdido en un buen porcentaje. 6 meses en cobranza extrajudicial, esa es nuestra recomendación, y un año para cobranza judicial. En este ejemplo, a los 6 meses vamos a iniciar una cobranza extrajudicial y por mucho durante 6 meses vamos a hacerlo de esta manera. A más tardar, en un año vamos a pensar ya en esta etapa de la cobranza judicial para poder agotar por todas las razones que es necesaria la cobranza judicial y poder aspirar a recuperar este adeudo o en su defecto definir o confirmar pues que ya no es recuperable. Entonces, aquí son los puntos que estamos nosotros en los que queremos hacer énfasis para evitar lo que es la falta de seguimiento como una causa para poder recuperar en cualquier etapa del proceso de cobranza, ¿no? Para poder recuperar cualquier crédito por ahí que podamos tener pendiente. Bueno, con relación a todo esto que hemos comentado, nuestra empresa pues está especializada eh, en precisamente llevar a cabo la gestión y negociación de pues cuentas, créditos que están por ahí ya, por una u otra razón, llamémosle problemadas o llamémosle atoradas, detenidas. Y bueno, dentro de todo esto nosotros identificamos nuestro proceso, es un proceso pues muy sencillo, el cual, bueno, les compartimos aquí para hacer un poquito de énfasis en la importancia de lo que hemos platicado anteriormente. La idea es que ustedes, al momento de iniciar relaciones comerciales con algún cliente, algún prospecto, pues puedan llevar a cabo todo lo que se comentó desde un inicio, que tengamos bien identificada a nuestro prospecto y que sepamos bajo qué condiciones vamos a otorgar el crédito. Porque si no lo hacemos, efectivamente, podríamos estar llegando en un momento determinado a una cobranza extrajudicial. En esta cobranza extrajudicial, obviamente ya vamos a tener un costo, vamos a tener que absorber un costo y obviamente pues también ya tenemos, a lo mejor estamos incrementando la pérdida. Nos implica más tiempo, una inversión de tiempo, nos implica a lo mejor pues seguir manejando pendientes dentro de nuestra cartera, el no poder definirla, el no poder
cerrarla, como podríamos manejarlo. Y bueno, implicará estar dando un seguimiento con un externo para llevar a cabo lo que es la cobranza. De ahí, si a pesar de esto, por no haber atendido determinados puntos de lo que hemos manejado, extrajudicialmente no hay una recuperación, pues vamos a poder a terminar cayendo en cualquiera de las dos siguientes opciones, ya sea una cobranza judicial que nos va a representar nuevamente, como lo comentamos, más gasto y que tampoco vamos a tener la certeza de llevar a cabo una recuperación. Y nuevamente estamos hablando de inversión de tiempo adicional a lo que ya invertimos en la cobranza extrajudicial. Finalmente, si no podemos cobrar por ninguna de las dos vías, vamos a caer en la incobrabilidad, lo cual tenemos el beneficio de la deducción del crédito, pero debemos cumplir con todos los requisitos que la ley nos señala y que muchas veces nuevamente nos van atorando, nos van generando retraso para poder darle conclusión a este tema. Entonces, nosotros como empresa, bueno, pues tenemos ya más de 10 años asesorando a empresas de diferentes ramos, como aquí, bueno, por mencionar algunos, editorial, alimenticio, metalmecánico, maderero, plásticos, servicios, textil, transportes, fumigación, productos químicos, eléctrico, automotriz, ferretero, tecnológico, farmacéutico, electrónico, de seguridad industrial, entre otros. Pues bueno, tenemos una diversidad de situaciones que se nos han presentado con diferentes giros, pero finalmente el proceso sigue siendo el mismo. Entonces, por ello es que decidimos compartirles esta presentación con estos temas de manera puntual, en espera de que, bueno, pueda ser de utilidad para ustedes y les funcione para mejorar lo que es el proceso de cobranza o los aspectos a valorar o considerar para ellos. Básicamente esto es todo lo que nosotros queríamos compartir con ustedes y bueno, pues darles las gracias por esta oportunidad, por habernos escuchado y por haber estado aquí en esta presentación. Muchas gracias, Luis. Si alguien quiere hacer una pregunta, tienen ahí una pestañita para preguntas, y ahorita yo se las voy leyendo. Luis, ya tienes varias preguntas. Primero, ¿el pagaré debe de estar ligado a la factura o a todo el monto de crédito? O sea, ¿es pagaré por factura o por todo lo que le voy a dar? Mira, la recomendación es que el pagaré se haga al inicio de la operación por todo lo que tú le vas a otorgar de crédito. Porque si tú te vas o sea, si tú lo vas dividiendo en lo que le vas a ir otorgando o en lo que le vas a ir surtiendo, suministrando, pues va a ser un procedimiento muy complicado, muy complejo. Entonces, si yo sé que le voy a dar un crédito de 5 millones de pesos, vamos a firmar el pagaré por 5 millones de pesos. Y en el momento en el que tú tengas problemas para pagarme o no tengas la disposición o se presente alguna de las situaciones que hemos comentado, simplemente lo que hago es que aplico el pagaré por el valor total del crédito. A manera de estrategia legal, puedes aplicar el pagaré por el total y después hacer las aclaraciones, o puedes, al final de cuentas es para garantizar, pensando que en el peor de los casos, pues te quede a deber todo el monto de crédito, ¿no? Entonces tengo un respaldo de un importe total y solamente un pagaré, porque está firmando varios pagarés. La realidad es que en la práctica no es tan viable, no es algo que sea tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Ok, de acuerdo, muchas gracias. Ahora, la fecha que le tengo que poner al pagaré, ¿cuál es la fecha correcta que debe de tener el pagaré? La fecha, mira, no hay una fecha como tal específica, ¿no? Tú debes de contemplar, por ejemplo, si más o menos piensas que vas a trabajar con la empresa un año o vas a trabajar 2 años, sacar una media a lo mejor, ¿no? Decir, bueno, eh, vamos a ponerle fecha, puedes ponerle la fecha del momento en el que inicias las relaciones, o puedes ponerle fecha a 6 meses, o puedes ponerle fecha a un año. Si tú la pones a un año, perdón, si tú la pones con la fecha en la que estás iniciando, a lo mejor en la que firmaste tu contrato, etcétera, vas a tener 3 años para ejecutar ese pagaré, pues por la vía ejecutiva mercantil. Es decir, con esta protección y estas cualidades que tiene el pagaré para poder garantizar el cumplimiento de la obligación. Si tú lo pones a 6 meses,
hasta los 6 meses, este documento va a ser exigible. Entonces, en el momento en el que pasan esos 6 meses, en esa fecha en la que tú estipulaste, el pagaré ya es exigible y de ahí vas a tener los siguientes 3 años para hacerlo por la vía ejecutiva. ¿Cuál es la diferencia? La vía ejecutiva es en la que yo demando y en el momento en el que emplazo o notifico la demanda, tengo la posibilidad de embargar. No tengo que acreditar la relación comercial. Esa es la característica del pagaré del título ejecutivo y de llevar a cabo, por lo tanto, un requerimiento por la vía ejecutiva. Entonces, en el momento en el que el documento vence, tú tienes 3 años para hacerlo valer ante el juzgado por la vía ejecutiva y no tener la necesidad de acreditar una relación comercial como tal. Ok. La siguiente pregunta, ¿qué opinas de las aseguradoras de crédito? Yo creo que es una buena opción. Al final de cuentas, mira, nosotros tenemos o nos ha tocado ver muchísimas políticas diferentes, ¿no? En cuanto a las empresas, cómo manejo el tema de la cobranza. En algún momento tuvieron mucho auge las aseguradoras. Entiendo que en cuestión de tiempos y de practicidad son buenas, es una buena opción, pero sin ser experto en ese tema puntual de cómo funcionan, sí creo que pueden llegar a ser obviamente más costosas. Si lo que pretendemos es hacer las cosas de manera práctica y nuestras finanzas, nuestra capacidad nos lo permite, creo que es una muy buena opción. Eh, y bueno, por otro lado estamos nosotros como despachos que a lo mejor puntualmente podemos estar dando seguimiento a determinados temas. También depende mucho de qué tanta cartera puedas tener. Hay clientes que pues tienen una cartera constante, ¿no? Eh, Muchos asuntos de manera recurrente. Hay clientes que dicen, oye, pues a mí 2 o 3 veces en toda mi historia se me ha atrasado un cliente, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades, creo que es una muy buena opción, una buena alternativa. Y bueno, pues de lo que yo tengo conocimiento, me parece que en determinado momento sí puede ser una buena opción. Muchas gracias, Luis. Ahora, hay unas empresas que por políticas no te quieren firmar pagarés y no los firman. ¿Con qué otra cosa podemos compensar? ¿Con qué otro documento me protejo? Si hablamos del inicio o garantizar el crédito, bueno, pues ahí es complicado firmar otro documento como tal de garantía, más bien lo que manejábamos en la parte de ya estar operando con ellos es el contrato. Como les comentaba, el contrato nos va a permitir que acreditemos que efectivamente estamos trabajando juntos, porque en la práctica muchos de los deudores al momento de contestar la demanda, una de los argumentos más comunes es desconocer. Una de las respuestas más comunes es desconocer la relación comercial, no conozco a la empresa, no conozco las facturas, no sé de qué me están hablando. Entonces, ¿cómo lo garantizamos? Con el contrato. Primeramente vamos a dejar claro ahí que efectivamente trabajamos juntos y que trabajamos de esta manera. Y ya en la etapa en la que desafortunadamente ¿cómo se llama? Ya no nos pagaron, ya tenemos un retraso, tenemos una complicación, pues como les comentaba, podemos manejar el tema del el reconocimiento de adeudo y compromiso de pago, o en su defecto, pues venir documentando de manera constante la gestión de cobranza que hacemos y los acuerdos que vamos tomando. Bueno, primero te felicitan, muy buenos consejos. Y la pregunta es, ¿cuál es el monto que un bufete de abogados cobra generalmente por entablar un juicio de cobro? Mira, es muy variable es variable en cuanto a que debemos de considerar el importe, ¿no? De lo que estamos demandando, pero yo te diría que aproximadamente estamos hablando de entre un 20, entre un 25 y 30% más o menos es lo que se maneja en el mercado. Es más o menos en lo que andan. Ok. Así Ahora, es. con la experiencia que tienes en la asesoría de cobranza, un cliente que se tarda 100 días en pagar, ¿lo consideras bueno o malo? Siendo este un cliente líder en compra de volumen. Si se tarda 100 días en pagar,
pero no, o sea, pero paga, pues, o sea, si no hay un problema de que en determinado momento deje de pagar, eh, creo que ahí es donde tenemos que valorar, no sé si lo mencioné en esta presentación, pero siempre les hago énfasis en, a ver, tenemos que definir hasta dónde debo o quiero o puedo correr un riesgo o me interesa hacerlo. Si estamos hablando de un cliente que me representa ventas muy considerables, que llega a tener en determinado momento ciertos atrasos, pues bueno, podemos correr ese riesgo. Pero si estamos hablando de un cliente que pues que no paga, o sea, que no paga definitivamente, o que tengo el antecedente que no pagó a alguna otra empresa del ramo, algún conocido, pues ahí ya es otro tema diferente, ¿no? Si podemos absorber y financiarlo de esa manera, yo creo que tenemos que hacer el análisis de costo-beneficio, ¿no? Lo estoy financiando a lo mejor un poquito más, pero me representa una venta importante y un ingreso considerable para la empresa, ¿no? Lo importante es que si no paga, ahí sí debemos ya tener un foco rojo y debemos tomar otro tipo de acciones como suspender el crédito, hacer el análisis correspondiente y en determinado momento, bueno, pasar a otro tipo de gestión. Pero en este caso yo creo que si solamente es el hecho de que se retrasa, pues yo creo que no hay ningún problema. Ok, tienes otra par de preguntas sobre el pagaré. ¿El pagaré debe estar ligado al contrato revolvente de crédito o se tiene que manejar por aparte? Mira, la recomendación nuestra siempre es que esté por aparte. ¿Por qué? Porque efectivamente la característica del pagaré es que es un documento autónomo. Entonces estamos de alguna manera complicando su autonomía o la estamos ligando a otras circunstancias, a otro documento. Y como lo hemos mencionado, pues esto en una demanda siempre vamos a llegar a la interpretación del juez. Y hay un juez que puede verlo de una manera y otro juez que puede verlo de otra manera. Entonces, el pagaré lo ideal es que esté por sí solo, sea un documento autónomo en el cual hacemos constar cuánto es la obligación que tú tienes de pago y con eso simplemente voy y te demando, porque si no corremos el riesgo de que tenga que explicar que efectivamente el pagaré está ligado a esta factura y esta factura comprende tal mercancía y esta mercancía deriva de la relación que tenemos. Entonces estamos por ahí complicándolo en cierta manera, no quiere decir que no funcione, pero en cierta manera pues estamos también ahí ligándolo a esa parte. Entonces, recomendación muy personal, que el documento sea autónomo. Y la última pregunta, ¿la fecha del pago del pagaré puede quedar en blanco para no especificar la vigencia? Sí, sí puede quedar en blanco y se entiende que es pagadero a la vista. Entonces, sí puede quedar en blanco. Es una pregunta muy frecuente que nos hacen. No sucede, bueno, no pasa nada, se entiende pagadero a la vista, pero no, la recomendación que nosotros les damos es que sí le pongan fecha, porque se presta en muchas ocasiones a que se maneje o se impugne el documento por estar alterado o por argumentando que está alterado. Entonces, si en el momento en el que lo suscribimos o en el momento que lo suscribe nuestro cliente, podemos tenerlo de manera completa, en el caso de que el pagaré sea llenado de mano, bueno, pues que se llene de manera completa por el deudor, lo firme el deudor. En el caso de que no sea así, bueno, pues de preferencia tenerlo en computadora, pues para evitar precisamente el riesgo de que por ahí nos quieran impugnar el documento. Entonces, sí se puede, al momento de que esto sucede, se entiende pagadero a la vista, en el momento en el que lo presentamos para pago, pues ya se entiende que a partir de ahí ya inicia su vencimiento. Pero bueno, nosotros recomendamos que tengamos presentes simplemente los tiempos, ¿no? Yo voy a poner una fecha y de esa fecha tengo 3 años, ¿no? Entonces, creo que 3 años son suficiente como para tomar alguna acción y definir o confirmar si me van a pagar o no me van a pagar. De acuerdo, pues muchísimas gracias. De parte de todo el equipo de CONADIAC, Ángel, Adriana, de una servidora y de nuestro presidente Roberto, queremos agradecer a Rimora y a ti, Luis, su director, por tu apoyo y a nuestros socios los esperamos a las 11 de la mañana con el tema factores a tomar en cuenta para la renovación de flotilla.
decisión de compra informada. A la 1, reclasificación de perfiles estructurales de acuerdo al manual IMCA. Y a las 4:30 nos acompañan Guadalupe Monarres de Aceros Ocotlán, Javier Villarreal de Ferrometal y Luis Padilla de Aceros Dondich en nuestro último panel de distribuidores de acero y centros de servicio. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.